Los medios de pago internacionales son aquellos instrumentos por los que se lleva a cabo el pago de una transacción económica, derivada esta de una compraventa internacional, o por el pago de un servicio. ¿De qué depende la elección del mejor medio de pago? Para elegir un medio de pago, o mejor dicho, el mejor o más factible, hay muchos aspectos a considerar. Uno de ellos sería la manera en que se negocie, pues muchas veces ya existe confianza entre comprador y vendedor. Pero como todos lo sabemos, en el comercio internacional no podemos permitir la confianza, ya que en cualquier instante esa confianza podría voltearnos lo que es la acción y así provocar un retraso o una pérdida total o parcial de la mercancía. De las costumbres y los costos que enfrenta el comprador. Pues como en cada país existen usos y costumbres y cada país tiene o varían costos como también el tipo de moneda, es por eso que hay que conocer bien el lugar de destino de nuestra mercancía, para así evitar algún retraso o contratiempo. De los riesgos que se quieran asumir, aquí entra al juego los Incoterms, que son los términos comerciales internacionales para la compra y venta de mercancías en volúmenes altos. Como ejemplo, utilizaremos el FOB, Free on Board. El vendedor tiene responsabilidades y costos hasta que éste entregue la mercancía arriba del buque en el puerto de destino. A partir de ahí, el importador o comprador tiene que asumir tanto responsabilidades como costos. Es por eso que los Incoterms son necesarios en el comercio internacional, ya que gracias a ellos se derivan los costos y se establecen los medios de pago para poder realizar la operación exitosamente. Medios de pagos locales son aquellos utilizados para el pago o compra de productos y servicios dentro de un territorio nacional. Un ejemplo puede ser pago en efectivo o en línea. Dentro de este método puedes pagar los servicios contratados de manera muy fácil y rápida, como también segura, en cualquier tienda de autoservicio como pueden ser Oxxos, que se encuentren en toda la República Mexicana. Otro método son las tarjetas de crédito, a través de un sistema seguro como puede ser una Visa, Discover, American Express. Son pagos en línea y te llevan sin preocupaciones. Otro ejemplo son las tarjetas de crédito, documentos financieros como pueden ser pagarés, letra de cambio y remesas. Existen métodos y formas también como es el PayPal. Esta es una forma rápida y muy segura de pagar por medio de internet. No necesitas ingresar una tarjeta de crédito o dar datos personales. Solamente realizas transacciones con la máxima seguridad y protección que este método te brinda. También existe otro método que es Western Union. Los pagos son seguros y rápidos y pueden ser emitidos tanto en dólares como en su moneda real. Hablaremos ahora de los riesgos de la compraventa internacional. El primero de ellos es el riesgo comercial. Este cae en la posibilidad de un impago provocada por la compradora, como la insolvencia de la bancarrota en oposición de la casuística relacionada con el país. El riesgo comercial puede cubrirse parcialmente con el seguro de crédito a la exportación que ofrecen compañías como CESE, Crédito y Caución, COFACE o Atradius. El segundo riesgo es el riesgo político o riesgo del país. Este tipo de riesgo financiero puede llegar a afectar a inversores como compañías, así como a gobiernos. También se puede asemejar con el riesgo del país, como habíamos mencionado. También, de hecho, se usan ambos términos casi indistintamente,
pero es un riesgo político que abarcaría solo una parte de los factores del riesgo del país. El tercer riesgo es riesgo de la resolución de contrato. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para que puedan crear una regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. También la resolución deja sin efecto judicial o extrajudicialmente un contrato válido. Contrato de compraventa internacional. Enseguida leeremos y especificaremos algunas condiciones de un modelo de contrato de compraventa internacional. Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional que celebran por una parte la empresa, nombre de la empresa, con domicilio en domicilio específico, debidamente representada por su representante legal, identificado a quien en adelante se le denominará como el vendedor. Y de la otra parte, la empresa, nombre de la empresa, con domicilio en domicilio específico debidamente representada por su representante legal, que en adelante se le denominará como el comprador, en los términos y condiciones siguientes. Cláusula primera. Objeto del contrato. Mediante el presente documento, las partes convienen en celebrar una compraventa internacional de mercaderías, las cuales deberán cumplir con las condiciones siguientes: mercancía, cantidad, calidad y especificaciones. De no haber espacio suficiente, se harán anexos que formarán parte del contrato. Cláusula segunda. Precio. El precio de la mercadería descrita en la cláusula anterior asciende a la suma de. Aquí se señala el monto y la moneda pactada. Cláusula tercera. Condiciones de entrega. Las partes acuerdan que la venta pactada a través del presente contrato se hará en términos. Aquí se señala el término de entrega pactado de acuerdo a los Incoterms, versión 2020. Cláusula cuarta. Tiempo de entrega. Las partes convienen en que la entrega de la mercadería objeto del contrato se realizará. Aquí se especifica fecha o periodo de entrega. Fecha de embarque, en el caso que resulte aplicable. Fecha en la cual el vendedor deberá cumplir con esta obligación. Cláusula quinta. Forma de entrega. El vendedor se obliga a hacer entrega de la mercadería objeto del presente contrato en el tiempo y lugar señalado en el mismo, y cumpliendo con las especificaciones siguientes. Aquí se señala la forma de embalaje y la expedición de la mercadería. La forma de transporte a utilizar será bajo la modalidad de. Aquí, si se trata de transporte marítimo, aéreo, terrestre o multimodal, se especificará. Y la empresa transportista encargada. Cláusula sexta. Inspección de los bienes. Las partes convienen en que la inspección de la mercadería será realizada. Aquí se señala si antes o después del embarque y lugar de inspección. Cláusula séptima. Condiciones de pago. El comprador se obliga al cumplimiento del pago del precio estipulado en la cláusula segunda, bajo la modalidad de. Aquí se señala la modalidad convenida, pago a través de una cuenta bancaria abierta a favor del vendedor. Pago a través de una advance account, crédito documentario. Forma de pago, plazo de pago, medio de pago, gastos bancarios y condiciones especiales. Cláusula octava. Documentos. El vendedor deberá cumplir con la presentación de los siguientes documentos. Aquí se hace referencia a los documentos a ser remitidos por el vendedor de acuerdo a las condiciones de entrega que hayan sido pactadas, los cuales pueden diferir en relación a los que sean solicitados en la forma de pago si es en una carta crédito. Cláusula novena. Resolución del contrato. Aquí, las partes podrán resolver del presente contrato si se produce el incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato. Cláusula décima. Responsabilidad de la demora. Aquí solo se aplica en caso de que se haya modificado el tiempo de entrega estipulado en el contrato. Se hará referencia al porcentaje a pagar sobre el precio de la mercadería en función al tiempo transcurrido y por los posibles daños que se haya sufrido en la mercancía.
Cláusula 11ª. Ley aplicable. Las partes acuerdan que la ley para las obligaciones estipuladas en el presente contrato será de, aquí se señala el país de la ley aplicable o, de ser el caso, la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional. 12ª. Solución de controversias. Para los efectos del presente contrato, las partes contratantes señalan como sus domicilios los mencionados en la parte introductoria de este documento, sometiéndose ambas partes al arbitraje de la Cámara Internacional del Comercio de México, a cuyas normas y procedimientos se someten de manera voluntaria. Enseguida, se firma por duplicado. Fecha acordada. Enseguida, firma del vendedor y enseguida, firma del comprador. Y así se termina un contrato de compraventa internacional. Medios de pago internacionales. Considerando los riesgos político, país y comercial comprador a los que se enfrentan compradores y vendedores, el uso y costumbre internacional a través de la banca ha mitigado dichos riesgos ofreciendo mecanismos para perfeccionar la forma de pago acordada. Principales medios de pago internacionales. Transferencia, orden de pago. Pago que realiza el importador al exportador por intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de pago de cuenta abierta, que como lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el exportador. Cobranza de exportación. Es el medio de pago internacional mediante el cual un exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra o la presentación de un pagaré, compromiso de pago a término u otros términos y condiciones. En resumen, es encargarle la cobranza de los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el exportador asume de los riesgos del importador del país del importador, pues el banco no asume responsabilidad en el pago. El marco legal para este medio de pago es la publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional, además de las leyes locales y los propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las cobranzas básicamente pueden ser simples o documentarias. Carta de crédito de exportación. Es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador, a solicitud de este, comprador u ordenante, se compromete a pagar a la vista o al plazo a un exportador, vendedor o beneficiario una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito. Definitivamente, los medios de pago internacionales más utilizados son las cobranzas documentarias y las cartas de crédito en sus distintas modalidades, pues ofrecen beneficios a ambas partes y sus costos son manejables. Cheque personal y cheque bancario. El cheque es un documento aceptado como medio de pago que emite y firma el importador para que una entidad financiera librador pague la cantidad consignada en el mismo al exportador, tenedor o beneficiario, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. En esta oportunidad vamos a analizar los tipos de cheque personal y bancario y sus ventajas e inconvenientes tanto para el exportador como el importador. Cheque personal. Se trata de un mandato de pago incorporado a un título de crédito formal y completo, que permite al nominado retirar en su provecho o de terceros fondos que están disponibles en el librado, una entidad financiera. Cheque bancario. En este caso, el cheque lo emite una entidad bancaria previa solicitud de los importadores cargados en cuenta de los importadores en el mismo momento de su emisión. Además, el banco puede emitirlo al portador nominativo no endosable, a la orden o cruzado, con lo que solo se puede cobrar mediante su abono en la cuenta del beneficiario. Normalmente son enviados directamente por el importador para su cobro. Definir la utilización de los Incoterms en los medios de pago es una parte esencial dentro de un contrato compraventa,
ya que la utilización de los Incoterms es un arma para resolver los conflictos que puedan darse mediante las controversias que éste genere. También puede mencionarse que los medios de pago deben de elegirse en función de la complejidad para operar con otros países. Esto quiere decir analizar el mercado extranjero al cual vamos a exportar y si ya han surgido contratos con esta empresa o con este país para facilitar los documentos, para facilitar cómo es que se va a exportar esa mercancía. El segundo punto para definir la función de los medios de pago es la distancia geográfica. La distancia geográfica influye mucho, puesto que debemos de analizar de qué lado vamos a exportar, hacia qué lado vamos a exportar y mediante qué transporte podemos exportar lo que se requiera. Tenemos que tener también las barreras lingüísticas y culturales del país al que vamos a importar, ya que no nos podemos permitir mandar cosas que les hagan algún desagravio a su cultura, a su lingüística, manejar los idiomas que ellos hablan, poner en claro qué mercancía vas a mandar de forma pues en la que ellos lo entiendan en su idioma de ellos. Y por último tenemos que tener presente las legislaciones internas e internacionales. Las legislaciones internas pueden ser las barreras arancelarias que el país tenga, las diferentes normas, ya sean fitosanitarias, zoosanitarias o regulaciones ecologistas que tenga ese país. Puede ser un vivo ejemplo el cartón que se debe de mandar a Japón, porque ellos no permiten plásticos ni ningún derivado de ello. E internacionales, tales como lo son pues algunos de los Incoterms, los regímenes aduaneros, las barreras arancelarias y por último tenemos las transferencias. Para hacer una transferencia bancaria deben de participar los dos bancos, el del exportador y el del importador. Para realizar una transferencia, las características deben de ser de que pues debe de cumplir con el monto acordado y sus funciones son muy diferentes. Sus funciones pueden ser similares a los de una carta de crédito, en la cual el dinero se libera después de haber rectificado la mercancía recibida por el importador en este caso. Alguna de las ventajas de la transferencia es que es un método muy rápido y alguna de las desventajas es que muchas veces no existe un banco adecuado y pues hay algún costo extra debido a las comisiones que este banco maneje. Bueno amigos, yo les voy a explicar sobre lo que es una carta de crédito. La carta de crédito, llamada también crédito comercial o crédito documentario, es uno de los medios de pago más fiables del comercio internacional hoy en día. ¿Qué es la carta de crédito? La carta de crédito es un instrumento mediante el cual un banco emisor, siguiendo las instrucciones de un cliente u ordenante, mejor llamado comprador o importador, hace un pago a un tercero o beneficiario, vendedor o exportador, contra la entrega de la documentación exigida, normalmente la que evidencia el embarque de la determinada mercancía. Los documentos son los siguientes: certificados aduaneros, factura de compra y seguro. Su función es garantizar las compra y ventas y distancias dentro de un mismo país. También es con el fin de exportar mercancía u otros países. ¿Quién paga la carta de crédito? Del abono de la cantidad estipulada en la carta de crédito se encarga el importador. En el comercio internacional, al momento de recibir la documentación que acreditan que la mercancía que intercambia, siguiendo las condiciones pactadas, han sido las correctas, es cuando se libera la carta de crédito. Como la carta de crédito está emitida por una entidad financiera que garantiza el pago del comprador al vendedor, se recibirá en tiempo y forma. Si se diera la circunstancia de que el comprador no pudiera realizar el pago,
sería el mismo banco quien quedaría obligado a cubrir el monto total o restante de la compra. Aún suponiendo que el cliente se declarase en bancarrota, el banco estaría obligado a pagar siempre y cuando las documentaciones estén con los términos acordados del crédito documentario. ¿Qué tipos de cartas de crédito existen? Existen las irrevocables, las nominativas, las comerciales y a la vista de aceptación o pago diferido. También tenemos las transferibles y las stand-by. La carta de crédito en cualquier de sus modalidades es un recurso muy habitual en que el comercio internacional, las distancias y existencia de barreras culturales o idiomáticas pueden incidir negativamente en la confianza que se desarrolle entre las partes, y por eso este instrumento es uno de los mejores seguros que existen en los intercambios entre actores de países distintos y al que hace posible en muchos casos que continúen los intercambios.